días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, vamos a orar para que todo lo que hagamos esta mañana sea hecho por nuestro Señor Jesús. Tenemos nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por la oportunidad que usted nos da de estar una vez más aquí, mi Dios, reunidos en su santo templo, Padre. Bendiga a cada uno de los hermanos, mi Dios, cada uno de sus hogares para estar aquí, mi Dios, y escuchar de su palabra, Padre. Igual a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales, mi Dios, que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición en la vida de cada uno de ellos. Por los niños, mi Dios, por los maestros, Padre, úsenlos, Padre, para que enseñen bien, mi Dios, su palabra, Padre. Todo lo que hagamos, mi Dios, en esta mañana sea dirigido por usted, por medio de su persona. Todo esto lo hago en sus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a cantar el himno 397, firmes y adelante. Hacémoslo con fuerza, hermano, por favor. Amén.
Pastor Farid. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana preciosa. Amén. Qué bendición tener a cada uno de vosotros este momento. Saludamos también a los hermanos, amigos que están conectándose por nuestras redes y asimismo a aquellas personas que nos miran a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. ¿Qué les parece si levantamos nuestras manos? Y bienvenidos todos a la casa del Señor. No saltándome, ¿verdad? Nuestra iglesia siempre acostumbra a saludar a las personas que nos visitan por primera vez en nuestro templo, ¿verdad? Y estamos muy contentos por tenerles esta mañana preciosa, ¿verdad? Y tenemos primeramente a un jovencito llamado Sanders. Voy a pedirte, Sanders, que te ponga en pie y te vamos a saludar. Dios te bendiga a la casa del Señor, ¿verdad? Tenemos también a nuestro amigo Cristian, ¿verdad? Póngase de pie, Cristian, y nosotros le saludamos. Es el papá de Zoe. Ahí está muy contenta Zoe, ¿verdad? Y tenemos también a Marco, que ya días no lo teníamos, y saludamos a Marcos también, ¿verdad? Y tenemos también con nosotros una buena amiga, ¿verdad? Hermana en Cristo, que conoció a su pastor antes de ser pastor, ¿verdad? Y es una familia muy hermosa, gracias a Dios, ¿verdad? Su esposo fueron las personas que también ayudaron a que el vehículo pudiera volver a caminar, ¿verdad? Y poderlo reparar. Gracias a Dios a ellos. Tenemos a nuestra hermana Lourdes, ¿verdad? Con nosotros. Sea bienvenida, hermana, a la casa del Señor. Desde San Pedro Sula nos visita ella, ¿verdad? Estamos muy contentos, hermano, que todos estamos aquí reunidos, ¿verdad? No sé si se me escapó alguna persona más que nos visita por primera vez de los niños, pero aparentemente que todos somos bienvenidos a la casa del Señor y somos de casa ya, ¿verdad? Así que, hermanos, ahí mismo anunciarles, ¿verdad? Hermano Josué les dio un número a cada quien. ¿Hasta cuánto llegó, hermanos? 38. Hasta el número 38. Bueno, hasta el número 38 todos los números vamos a usarlo, pero lo vamos a hacer en el sistema de orden. Dios ha bendecido nuestra iglesia y gracias a Dios por la iglesia, la primera iglesia bautista de habla española en Brooklyn, Nueva York, donde hemos estado predicando. Gracias a Dios por ellos, destinaron mandarnos una ropa, ¿verdad? Y especialmente para nuestra iglesia y poder compartir con nuestros hermanos. Asimismo, al final del servicio, los niños se les va a entregar a ellos allá en el orden, ¿verdad? Y a los adultos aquí al final del culto vamos a ir anunciando por número para tener ese premio que se puedan llevar ustedes a casa, ¿verdad? Así que de esa manera estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho por nuestra iglesia. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿No están contentos? Amén. ¿Verdad? Oremos siempre por el transporte. Dios está bendiciendo nuestra iglesia y Dios seguirá bendiciendo si nosotros le somos fieles y somos obedientes a su palabra, ¿verdad? Así, hermanos, no pierdan su número, ahí lo tendremos al final del servicio de las clases de escuela dominical. Vamos a dar ese lapso, en ese lapso de la merienda, que usted pueda también tomar ese privilegio con su número que vamos a ir anunciando para que usted pueda agarrar sus regalos ahí en la iglesia, ¿verdad? Muy bien, hermanos, rápidamente decirte, hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio de culto evangelístico y gracias a Dios por la bendición de que Él nos ha dado el privilegio de estar reuniéndonos a pesar de la crisis. Estamos siguiendo, perseverando y es lo que Dios quiere para cada uno de vosotros. Así que hoy a las 5:30 en punto estaremos transmitiendo y al mismo tiempo presencialmente nuestro servicio de evangelístico, donde vamos a aprender un tema muy importante cada uno de nosotros. De manera que mañana lunes a las 6:30 en punto tenemos nuestro servicio de hombres. La reunión de hombres, tenemos que tratar un asunto muy bueno y muy importante para nuestra iglesia, así que no me dejen de faltar los hombres. Vénganse mañana a las 6:30 de la tarde. Nuestro hermano Juan va a estar pasando, haciendo la ruta como hemos acostumbrado, y los demás que estemos aquí cerca, llegados, estaremos llegando temprano, ¿verdad? Así que, hermanos, hagamos ese esfuerzo para que mañana estemos. Los necesito, porque en las 6:30 en punto empezamos el servicio de los hombres, ¿verdad? Por la razón recuerden, del horario de toque de queda, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente decirte, prácticamente hemos terminado casi el mes de enero. Este mes de febrero, para jovencitas, jovencitos,
y hermanas estaremos dando todo este mes, casi todo el mes, lo que es cómo poder evangelizar, cómo poder evangelizar. Tenemos nuestros misioneros aquí en Honduras llevando ese estudio juntamente con mi persona para la iglesia, y todo lo que queremos saber cómo poder evangelizar. Invito a toda la iglesia, así que va a ser de manera prácticamente importante que todos estemos para poder aprender bajo este tema importante de cómo poder hablarle a una persona de Cristo. Y traiga su libreta, traiga su pluma para hacer sus apuntes de cómo poder evangelizar. Es prácticamente un discipulado general para toda la iglesia, que quiero que todos estemos, en tanto jovencitos, jovencitas, damas, damitas, ¿verdad? Para poder aprender de ese mensaje del Señor a través de cómo poder evangelizar, ¿verdad? Así, de esa manera, hermanos, decirles, prácticamente tenemos la bendición de que Dios está obrando con nuestra niñez, y eso es una bendición grande que tenemos, porque Dios está haciendo grandes cosas con nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Están contentos o no están contentos? Bien, hermano. Así que hay que estar felices y damos gracias a Dios ahí. Pueden entregarle también números ahí, hermano José, ¿verdad? Y unas sillas. Por aquí hay más sillas, hermano. Pueden pasarse más al frente, ¿no? No tengan pena, ¿verdad? Así que hay campo todavía, ¿verdad? Hermanos, solamente decirte, vamos a saludar a los cumpleañeros de esta mañana, ¿verdad? Y parece que me dijeron hasta ahora, ¿verdad, hermano? Que hay una cumpleañera, ¿verdad? Está bien tierna, cumpliendo 10 años de edad. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Francisca, ¿verdad? Cortés, que pase aquí al frente y nosotros contemos los 25 y nosotros ahí cantemos después el feliz cumpleaños. Si hay alguien más que estuvo cumpliendo años, bienvenido a nuestra iglesia, pero alguien estuvo cumpliendo años más, vamos a cantarle también, y así se une a nuestra hermana Francisca y podemos cantarle. No hay nadie más, pues vamos a tener ese privilegio de cantarle solo a él. 20. Era de verdad, no se pongan asustados, ¿verdad? Pues yo quiero le presto aquí, hermano, no hay problema. 40, 42, 44, 45, 46. Amén. Vamos a cantar el feliz cumpleaños. Oremos, Padre, gracias te damos esta mañana por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias por ese privilegio que nos diste de levantarnos, Señor. Bendice nuestra hermana Francisca, Señor. Gracias por la bendición de darle un año más de vida, prestarle ese año, Padre, y poder posarse en tu palabra y estar aquí con nosotros creciendo en tu gracia y conocimiento, Señor. Padre, bendice su vida, su familia, sus hijos. Darle esa fuerza, ese ánimo a seguir adelante. Creemos que con Cristo somos más que vencedores, Padre. Gracias por la vida de ella. En el nombre de Cristo Jesús la dejamos. Amén. Amén. Así que después le piden el pastel. Vamos a cantar un himno más, el himno 230, Grande es tu fidelidad.
vamos a recoger los diezmos y ofrendas, y para ello pido al hermano Orlando y el hermano Josué que pasen al frente. Hermanos, vamos a recoger primero la de diezmos y ofrendas, y después vamos a ir a una segunda ofrenda, que es para los trámites que estamos haciendo en la iglesia, que ya los hermanos ya saben. Puestos en pie, hermano, vamos a orar por ofrenda y diezmos. Bendito Dios Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por estar esta mañana gloriosa que nos has regalado, Padre. Te pido por las hermanas, Padre, que por ellas es posible la merienda, Padre, que te pido por todos los días hombres de apoyo, Padre, a la iglesia. Te pido por nuestra familia pastoral, Padre, por su automóvil, por su transporte, hermano Juan, mío, Padre, bendícelos. Amén. Bendice la ofrenda que vas a recibir esta mañana, Padre, que venga de corazones contentos y llenos de alegría. Amén, hermano. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 435, hermanos, aleluya. Amén. Vamos a cantar el himno 313, abre mis ojos, y luego el mensaje. Amén. Pido al pastor País. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, la ofrenda segunda que se recogió, hermanos, estamos renovando cada año nuestra iglesia bajo la Constitución. Tenemos que renovar nuestra junta directiva porque ahora nuestra iglesia reporta estados financieros al gobierno. Cada año se reporta esto por un contador público, ¿verdad? Y nuestra junta directiva se ha renovado para poder nuevamente tener esos documentos y realizar nuestros trámites de cualquier índole, sea donaciones, sea incluso abrir cuentas o otras cosas que puedan ser siempre en cuanto a la ley. Y gracias a Dios solo nos falta recoger una cantidad de 1,500, por eso se está recogiendo esta ofrenda, porque ya nos falta esa cantidad para pagar la mano, o mejor dicho, los honorarios de nuestro apoderado legal de la iglesia, que es ubicado ya en Tegucigalpa, ¿verdad? Nuestro hermano y pastor Saúl Moncada, que es el encargado de él, de todos nuestros trámites, de gracias a Dios por la influencia de él también y su trabajo. Y tenemos nuestra personería jurídica y nuestra iglesia legal a nivel constitucional. Así que le damos gracias a Dios, por eso se recoge la segunda ofrenda.
Así que en la noche estaremos pasando los contadores, como el hermano Juan y el hermano Jorge, estarán notificándome cuánto es lo que falta para ya poder concluir este papel, ¿verdad? Solo nos falta poco, pero creemos en el Señor que Dios nos va a proveer para hacer esto, ¿verdad? Amén. Así que hermanos, esa es la explicación que quería darles. Dentro de unas semanas estaremos dando reporte financiero de nuestra iglesia. Todos los miembros de nuestra iglesia estarán aquí por un día estipulado, no hora de culto, para que ustedes puedan ver los informes de cómo la iglesia se maneja, cómo nuestra iglesia ir a cada una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia, ¿verdad? Dios ha provisto y Dios seguirá proveyendo de manera especial. Sigamos siendo fieles a los diezmos, a las ofrendas, para que Dios nos pueda bendecir. De esa manera Dios bendice la iglesia, hermanos. Así que vamos a preparar nuestra mente. Solamente decirle que al final todos nos vamos a volver a ordenar acá, final del culto, después de las clases de escuela dominical. Ya los niños van a ser ellos allá con sus maestras, darles la ropa que se le va a dar a ellos, pero los adultos nos vamos a colocar todos aquí para hacerlo en el orden después de la escuela dominical, ¿verdad? No lo vayan a olvidar. Así que vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones. Cantemos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. 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 Bien, vamos a pedirle a los niños en orden. Los pequeños, ¿verdad? Van a pasar. Luego van a pasar las jovencitos de 11 años adelante hasta los 17 años. Y luego las señoritas en su orden también, ¿verdad? No, la niña va para otro lado. Ya pueden pasar las jovencitas con sus maestras. Bien. Los adultos, aquellos en los espacios todavía pueden pasar aquí más enfrente, ¿verdad? Recuerden que algunos cuando vengan después de escuela dominical estarán pasándose en el orden, en las bancas que estén afuera, allá más vacías, ¿verdad? Y ahí, vaya allí. La llave. Porque usted se vaya mañana, pero no vaya justo. 11 años a 17 pueden pasar con el hermano La llave. Josué, el hermano Saí. Bien, los adultos podemos, aquellos bancas adelante, vean más adelante, hermanos, para que dejemos espacio más allá y podamos el orden que hemos acostumbrado. Fíjense más aquí, las hermanas Joseras tienen que estar ya casi para salir. Más adelante, dicen, porque están Los haciendo demás, así. vamos aquí enfrente, venga al frente, venga. No sabe que toca dormir afuera. Oye. Bien, hermanas y hermanos, damos gracias a Dios. Estamos aquí reunidos
su casa de adoración y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder levantarnos este día. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, seguimos viendo este libro maravilloso, haciendo un panorama de todo lo que nos explica Juan aquí, autor de este libro, el último de los discípulos, los apóstoles del Señor. Y vamos a ir al capítulo 3, versículo del 7 al 13. Lo vamos a leer de una manera antifonal, puesto sobre nuestros pies y poder dirigir la lectura de manera antifonal. Apocalipsis capítulo 3, verso del 7 al 13. Ustedes en casa también, los que estén ahí por las redes sociales, pon tu Biblia en orden ahí y tu lapicero y tus hojas de nota para poder llevar los apuntes de lo que vamos a leer. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Amén. Bien, vamos a leerlo de una manera antifonal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice al santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. 2 el 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, nuevamente, por la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Te pedimos que nos hagas digno, me hagas digno de estar aquí al frente, Señor. Perdona nuestros pecados y ruego, Padre, que tú tomes el control de mi vida. Dame sabiduría, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, Señor. Bendice a cada uno por nombre de los que estamos aquí reunidos, Señor. Que nuestra enseñanza de esta mañana sea para edificación, glorificación y proclamación, Señor. Gracias por este momento precioso, Señor, de podernos reunir y levantar. Cuídanos, guarda nuestra salud, ayúdanos siempre a salir adelante, Señor. En tu mano dejamos este momento, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos contentos de esta mañana por las visitas que llegaron a nosotros este día. Es una bendición tenerles con nosotros. La amada iglesia está muy contento por cada uno de ustedes que visita nuestra iglesia. No se sienta así como diciendo yo soy nuevo y no tengo pena hablar. Déjenme decirle que la Iglesia Bautista Bíblica Gracia Mirada se caracteriza por ser una familia unida, una iglesia que todos somos iguales al momento de entrar en nuestro gran portón de madera que tenemos ahí, ¿verdad? Y un bonito lugar que Dios nos ha dado en este lugar. Así que, hermanos, amigos que nos visitan hoy, siéntanse en casa, este es su lugar, y gracias por visitar nuestra iglesia amada. Hermanos, vean lo que acabamos de leer en este pasaje. Y es que encontramos una invitación, óigame bien, una invitación a la iglesia de lo valioso que significa la lealtad como virtud a Dios. Cuando los seres humanos buscan la grandeza, la ostentación, donde a Dios no le preocupa que seamos pocos o débiles, siempre y cuando seamos fieles a la palabra de Dios. Oiga bien lo que Juan está diciéndonos aquí y nos está explicando. Y es que aquí encontramos una invitación. Hoy está dando una invitación a nuestra iglesia. Una invitación donde es valioso que tengamos la lealtad a un Dios todopoderoso. Cuando los seres humanos buscan la grandeza, buscan la ostentación, y donde a Dios no le preocupa que seamos pocos o seamos débiles, siempre y cuando seamos fieles a la palabra de Dios. Yo no me preocupo de tener todavía, como muchos,
compiten ahora el que tiene más estructura física, esa es la mejor iglesia. El que tiene el mejor aire acondicionado, esa es la mejor iglesia. El que tiene el mejor vehículo, esa es la mejor iglesia. El que tiene el mejor bus, esa es la mejor iglesia. No estamos hablando de esto. Dios está diciéndonos que a Él no le importa eso. Lo que le importa a Dios de nosotros es que seamos una iglesia fiel a la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios está demandándonos ahí. Porque hay en estos tiempos, hermanos, muchas cosas que los seres humanos están buscando en cuanto a la grandeza, en cuanto a esa ostentación. Quiero decirte en otras palabras, el amor a tener las riquezas de este mundo. Y nuestra iglesia entiende verdaderamente que es importante serle fiel a la palabra de Dios sobre todas las cosas. Por eso hoy hemos titulado el sermón bajo este pasaje y lo hemos titulado de esta manera en un interrogante. ¿Por qué debemos ser fieles? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Por qué debemos ser fieles? ¿Por qué debemos ser fieles? Fíjense, hermano, que la visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la del hombre. Para los seres humanos, la mejor iglesia es la que tiene grandes templos, grandes pastores, grandes ofrendas, grandes presupuestos. Pero para Dios, ya lo dijo en el mensaje a Esmirna, Dios, eres pobre, pero le dijo, pero eres rico. Y la más rica es la más pobre. Eso se lo dijo a la Odisea más adelante. Y una llave, hermanos, una puerta y una columna son las imágenes que llenan el mensaje a esta iglesia que vamos a estudiar esta mañana, la iglesia, la Filadelfia. Por la ciudad pasada había un camino importante en esa ciudad de Filadelfia que conectaba con Esmirna al oeste y con Frigia al este. Y vemos aquí, hermanos, que además pasaba por ella el camino postal ahí en ese tiempo imperial que venía desde Roma a través de Troas, de Pérgamo y Sardis. Y por eso la ciudad de Filadelfia se convirtió en una fortaleza. Las viñas que habían ahí, textiles e industria del cuero, ellos contribuían a su prosperidad en esa ciudad. Y la región vivía con una amenaza bastante peligrosa, y es cuando hay terremotos. Y el 17 después de nuestro Señor Jesucristo, Filadelfia, Sardis y otras ciudades más, otras 10 ciudades más, fueron destruidas en su totalidad, pero Tiberio reconstruyó nuevamente Filadelfia. Esa era la falla que había ahí. Por eso esta mañana quiero que miremos 3 propósitos del por qué debemos ser fieles. Número 1, te voy a decir por qué debemos ser fieles. Por la recomendación que el Señor da aquí. Miren los versos del 7 al 10. Pongamos mucha atención y vayamos a lo que dice la Biblia. Verso del 7 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen, ¿qué dice ahí? Ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Más adelante, hasta el verso 10, nos explica, hermano, que muchos saben, y como muchos saben, les voy a decir, Filadelfia quiere decir amor de los hermanos. Eso quiere decir cuando hablamos de iglesia Filadelfia, amor de los hermanos. Y cuando hay una iglesia llena de amor, hay un interés por el bienestar de los demás. Cuando la iglesia va perdiendo el amor, ya no hay un interés por los demás. Por eso hoy te exhorto esta mañana que tú tengas cuidado a perder el amor. Porque si cuando uno pierde el amor ya no nos interesa a los demás. No nos interesa el bienestar de la iglesia. Y por eso es importante, por cierto, el amor fraternal que ellos tenían es una característica, hermano, muy importante que debe de existir en cada uno de nosotros como creyentes. Hemos sido enseñados a amarnos unos con otros. ¿Por qué hay que amarnos unos con otros? ¿Solo porque lo dice el pastor? No.
Vean lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:9. Gánese ese privilegio, el hermano, y lo lee. Y aquí le doy el micrófono para que lea el pasaje. 1 Tesalonicenses 4:9. ¿Quién se ganó ese privilegio? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Se fijaron? Que nos amemos unos a otros. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y la iglesia debe de amarse uno a otros. No es un amor que es así por encima. Debe de ser un amor genuino del uno para el otro. Entonces yo te voy a preguntar, si tú amas a la iglesia, no estás diciendo estoy solo amando a Cristo. ¿Cómo vas a amar a Cristo? A Dios, si no amas a tu hermano. Te haces mentiroso eso. Tú tienes que amar a los hermanos porque la Biblia lo enseña y porque Dios nos amó antes de que tú vayas a amar. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De manera, hermano, que es importante que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Por Dios el Padre. Hay que amarnos por Dios el Padre. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan 4:19. Mire lo que dice. Por eso tenemos que amarnos. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó. ¿Qué dice ahí? Primero. ¿Se fijaron? Él nos amó primero y por eso debemos amar los unos a los otros. Hoy nuestra iglesia está siendo bendecida, queridos amigos y hermanos. Nosotros hemos orado, hemos pedido al Señor que provea a la iglesia. No podemos ser una iglesia fuerte económicamente, pero tenemos una iglesia que puede ser fuerte con sus convicciones y fe en Cristo Jesús. Cuando una iglesia está en oración, cuando una iglesia está en buena armonía, las bendiciones vienen. Pero cuando una iglesia, ya el pensamiento de un miembro está pensando en otra cosa, ya no piensa en el objetivo que es edificar, proclamar y glorificar, entonces la iglesia empieza a tener parchos, vamos a decirlo de esta manera, o hoyos que ya van a ser oscuros, y de esa manera empieza a enfriarse la iglesia o empieza a dividirse. Por esa razón, una iglesia fortalecida es una iglesia que obedece a la palabra de Dios, que es fiel a la palabra de Dios. Es una iglesia que va a ser bendecida. Dios se ha manifestado grandemente, querido amigo y hermano, a nuestra iglesia. Dios ha abierto puertas a nuestra iglesia. Hoy tenemos merienda en nuestra iglesia, hermanos. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén, hermanos. Digan que sí, amén, porque vamos a comer todo, no solo para los niños. Dios ha bendecido la obra, porque cuando uno mantiene la fidelidad, el amor, el Señor bendice grandemente y abre puertas. Y hay que amarnos, ¿saben? No solamente por el Dios Padre, sino por el Dios e Hijo. Vean lo que dice Juan, capítulo 13, verso 34. Juan, capítulo 13. Vean ahí Juan, capítulo 13, verso 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, dice ahí, unos a otros. Más adelante dice un pasaje: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Se fijaron qué bonito es el amor, hermanos? Vamos a decir de esta manera: cuando usted se enamora, brota el amor ahí, ¿verdad? Solo déjenme solo ahora con sus esposas a ver si realmente seguirá brotando ese amor todavía. Y les voy a preguntar. Pero muchos, al principio, cuando está enamorado, y este es un amor distinto, pero es un amor que se puede convertir en un amor fuerte y ágape. Y muchas de las cosas es que cuando ya uno está casado por años, ya ni le abre la puerta del carro, ya ni la monta en la bicicleta, ya ni la monta en la moto. Es más, si está lloviendo, le dice, vámonos, no importa, se moja. Antes no, se quitaba la camisa, ponía su sombrilla. Y hoy ya no va a suceder eso, se perdió. El amor se va apagando.
Es más, le dicen, no te preocupes, está cansada. No, hoy no vamos a desayunar, no te preocupes, dormir. Me gusta verte dormir. Pasan los años y ahora cuando la ves durmiendo, ¿qué hará ganas? Sos vos, tengo hambre. Perdemos el amor. Y una de las cosas que debe de permanecer en nosotros es el amor. ¿Por qué razón? Porque es importante que se mantenga hasta que el Señor venga por nosotros, hermanos. Y eso es el amor. Y no basta amar a Dios y a los demás creyentes, hermanos. También debemos amar a un mundo que se está perdiendo y procurar a ellos alcanzarlos para Cristo y decirles las buenas nuevas de salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Amado amigo, lo que estamos viendo es lo que estamos aquí ahora. Debemos darle gracias a Dios porque esta iglesia de Filadelfia tenía una visión. ¿Y cuál era la visión de ella? De alcanzar a un mundo perdido. Y es lo que la iglesia debe de tener. Y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. Y cuando nosotros nos preocupamos por aquellos que se están perdiendo, Dios va a poner una puerta abierta para cada uno de nosotros como iglesia. Filadelfia, esta iglesia estaba, hermano, situada en ese lugar estratégico que le dije, en una ruta principal donde corría el correo imperial de Roma hacia el este, y por consiguiente se le llamaba esa puerta al oriente. Y el único problema serio que tenían ellos es la ubicación. Era la región que había muchos terremotos y por tanto se arruinó y fue destruida en una temporada, en el año 17 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue destruida por un severo, o después, mejor dicho, después de nuestro Señor Jesucristo, por un severo terremoto que destruyó a todas esas 10 ciudades, a Sardia, Esmirna, etc. Pero vemos aquí datos importantes de esta recomendación que Dios da a nosotros a través de esta iglesia. Número 1, te voy a decir, por cómo Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia. Mire cómo se presenta Él en el versículo 7. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿el quién dice ahí? El santo, miren, ese es Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno dice, abre. Como el santo se presenta, miren, y eso equivale, hermano, a declarar que es Dios mismo, lo que por supuesto lo es, hermano. Y Jesucristo es santo en su carácter, ¿cuánto lo creen? Sus palabras, sus acciones, sus propósitos, como el santo está singularmente apartado de todos los demás, y nadie se puede comparar con él. Nadie puede compararse con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo de pandemia, que ya prácticamente ya no se considera más que pandemia una enfermedad ya establecida en nuestro país. Y realmente, si nosotros esperamos a que todo esto se quite, pues nunca se va a quitar. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tener convicciones firmes en el Señor y pedirle a Él que tome nuestras vidas y nos ayude a salir adelante. Sé que existe una enfermedad, pero sé que también el Señor no nos va a quitar ahora en este momento por esa enfermedad. Dios tiene mucho trabajo para cada uno de vosotros. Y te han demostrado que hoy estás aquí por la gracia de nuestro Dios. Estás bien por Él. Te rescató de peligros grandes. El Señor te ha librado de la muerte. Probablemente muchos han pasado crisis de asaltos o han pasado crisis de robo en sus casas o esta catástrofe que perdimos viviendas, perdimos esto, pero el Señor nos tiene aquí. Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado comida y están vivas nuestras familias. Esto es lo que hace nuestro Dios. Y el propósito importante es que nos animemos. ¿Por qué razón estamos ahora aquí? Número 2, miremos otro dato importante. Porque el Jesucristo es el verdadero. Dice el verso 7, mire, Él es el verdadero. ¿Y cuánto creen que es el verdadero, hermano? Es decir, es genuino, hermanos. Él es original, no es una copia. El Dios auténtico y no uno que se fabrica con estatuas y otras cosas. Y habían cientos de dioses en esa época, pero Dios es el verdadero, hermano. Amén. Y vale la pena notar que cuando los mártires de aquella época en el cielo se dirigían al Señor, le llamaron santo y verdadero. Mire cómo le llamaron los mártires en el capítulo 6, verso 10 de Apocalipsis.
6:10. En el cielo, como le dijeron los mártires, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, Dios es verdadero y debemos de darle gracias a Dios, debido a que Él va a juzgar los pecados, y porque era verdadero y tiene que ser verdadero siempre, es porque Él es un Dios todopoderoso. Número 3, podemos ver otra cosa, cómo se presenta ahí a Jesucristo, por tener autoridad de abrir y cerrar puertas. Miren el verso 7 a través de Apocalipsis 3, dice también: Él tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno que dice. Miren qué bonito el trasfondo de esta imagen, porque el trasfondo de lo que estoy diciéndote podemos verlo en Isaías. Vamos a Isaías 22:15. Isaías capítulo 22, versículo 15 al 25. Mire lo que dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que es que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echarán a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojé de tu lugar y de tu puesto, y te empujaré. El que el día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcía, y lo vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave, miren ahí, la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará, y ¿qué dice? Y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarro. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado del lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. ¿Se fijaron? Asiria en aquella época había invadido Judá, y como Isaías ya había aquí advertido, pero los dirigentes judíos confiaban en Egipto y no en Dios, para que le libraran a la nación. Uno de los dirigentes traidores fue un hombre llamado Sebna, dice ahí el texto, y que había usado su cargo no para el bien del pueblo, hermano, sino para su propia ganancia personal. Dios se ensorió de que Sebna fuera quitado del cargo, y que un hombre fiel, Eliaquín, fuera puesto en su lugar, y se le dieran las llaves de autoridad. Hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando de la puerta, una puerta abierta, habla de una oportunidad para el ministerio. Cristo es el Señor de la cosecha, y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos lo creen que Señor? Y Él es el quien determina dónde y cuándo el pueblo debe de servir. Le dio a la iglesia de Filadelfia una gran oportunidad para un gran ministerio. Dios nos ha establecido en este lugar, en la ciudad del progreso. Dios nos dio este terreno, un terreno que no debemos a nadie. ¿Cuántos estamos contentos por ello? Un lugar donde es prácticamente todo esto del Señor, no es de ninguno. Solamente somos los administradores que estamos aquí y sirviendo. Pero vemos también un lugar que Dios nos puso con grandes bendiciones, de que tenemos la oportunidad de podernos reunir, hermanos. ¿Cuántos están contentos por eso? Hay iglesias que hasta esta altura, pastores los tienen cerrados. No hay nada. El caso, y voy a tomar el ejemplo ahorita de nuestra hermana Lourdes. La iglesia de nuestra hermana en San Pedro está cerrada desde el año pasado. Desde el año pasado no visita una iglesia. Y una de las tristezas mayor, como me decía ella, era eso. ¿Dónde está nuestro desafío de nuestra fe? Pudiendo buscar la estrategia, el líder, de la manera de cómo podemos hacerlo, no lo hacemos muchas veces por miedo.
Entonces, ¿cómo yo voy a promover a mi iglesia una fe, una convicción firme? Más, yo creo que la gente se va a morir más del pecado que una enfermedad. Porque prácticamente al final te vas a morir. Y tú tienes que estar seguro de eso. Y tienes que estar claro de dónde va a ir mi vida si yo muero o esta noche, esta día. Porque la muerte está a la vuelta de la esquina, hermano. Te puede resbalar ahí y te moriste. Y no fue de coronavirus. Y si no tienes a Cristo, ¿qué pasó? Fue una mayor condenación. Moriste sin Cristo y ese es peligro porque vas al infierno. Por esa razón, hermanos, tenemos que animarnos a seguir firmes en el Señor, fuertes, porque es el que nos da la fortaleza a seguir adelante. Y podrían ellos ahora, hablando de Filadelfia, aprovechar esta oportunidad, porque a pesar de todo, ellos tenían muchos obstáculos que superar. ¿Cuál es el obstáculo mayor que estamos superando nosotros? Es reunirnos. Miren, nos están quitando ahora un derecho de reunirnos. Tenemos ahí que a las 9 tenemos que estar encerrados. ¿Qué significa eso? ¿Que no nos va a pegar una enfermedad? Siempre va a estar la enfermedad. ¿Cómo voy a encerrar a las 9 cuando hay mucha gente que está en las calles todavía que no tienen su vivienda? ¿Y cómo yo voy a meter a esa gente, ¿sabes? O sea, no tenemos una iniciativa sabia cuando deberíamos pensar, busquémonos a Dios. Eso es lo que deberíamos escuchar en nuestras autoridades. Que busquemos de Dios. Que agarremos nuestra vida en Dios. Porque muchos de nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Y eso es lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. ¿Qué? Que nosotros mismos no estamos haciendo bien las cosas. Hermanos, oremos para que nuestra iglesia siga adelante. Por esa razón, si ustedes miran, corremos rápido, es por el tiempo en la noche, porque a las 9 ya tenemos que estar ahí. Pero yo creo que el Señor nos va a librar de todo esto cada día. Si usted en medio de esa prueba se pone pilas, se esfuerza para estar en las cosas de Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Y hoy Dios nos va a bendecir a través de su palabra, hermano. Ahora, número 2, miremos los obstáculos que ellos tenían que superar. Número 4. Por su propia falta de fuerza. Vean el verso 8 que dice, tenía poca fuerza. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Siempre Apocalipsis 3:8. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire la oportunidad, la cual nadie puede cerrar. ¡Qué bendición es esto! Porque aunque tienes, ¿qué dice ahí? Poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado, ¿qué dice ahí? Eso es lo que debemos hacer, hermano. Al parecer aquí no era una iglesia grande aquí, ni fuerte. Sin embargo, esta iglesia era fiel, hermano. Probablemente hoy no tenemos los recursos en nuestra mano, pero Dios pone los recursos en nosotros. Dios ha provisto a nuestra iglesia. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Un Dios fuerte, un Dios que nos va a sacar adelante en medio de la crisis. Esta iglesia era fiel a la palabra de Dios y no tenía miedo de llevar su nombre. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tenía miedo de llevar su nombre. Y es importante que miren Apocalipsis 3:10 que dice, que ahí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, que le dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y sugiere que habían soportado ellos alguna prueba especial y habían demostrado que en medio de la prueba han sido fieles. Y nosotros como iglesia, en medio de la prueba, hay que serle fiel a un Dios todopoderoso. Él nos va a poner adelante, hermano. No es el tamaño o la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino la fe en el llamado y la orden a nuestro Señor Jesucristo. Y los mandamientos de Dios, hermano, son las capacitaciones de Dios, hermano. Si Jesucristo le dio una puerta abierta, entonces, hermano, Él se va a encargar del resto de nuestras vidas, hermano. ¿Por qué razón? Número 5. Miren después, otra parte importante es por la oposición que tuvieron ellos de los judíos en la ciudad. Miren el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Miren la opresión de gente. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo se oponían estos judíos a la iglesia de Filadelfia? Por un lado, ellos excluyendo a la sinagoga a los creyentes judíos, y por otra arma era probablemente la acusación falsa que se les hacía a ellos, porque de esta manera los judíos
no creyentes, a menudo siempre ellos atacaron al apóstol Pablo. Así vamos a encontrar en estos tiempos. ¿Saben qué van a encontrar? ¿Y a dónde vas a la iglesia? Pues ya te contagiaste. Ay, ya te hiciste cristianito. Así va a encontrar muchos que se van a burlar de usted y se van a oponer. ¿Y para qué vas ahí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Ay, porque ahora dan comida. Ay, por eso vas. Entonces, muchos van a empezar a meterte cizaña en tu mente, en tu corazón. Y la verdad, hermano, que en medio de esta prueba, nosotros tenemos que ser leal a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Número 6, porque por cómo Satanás, el acusador, utiliza incluso a personas religiosas para ayudarles. Miren el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, no es fácil testificar de Cristo cuando los dirigentes de la comunidad están esparciendo mentiras en cuanto a uno. La iglesia de Esmirna enfrentaba la misma clase de oposición. Los creyentes de Filadelfia estaban en una situación similar a la de Pablo, con obstáculos. La incredulidad hace que muchos obstáculos vengan. Pero la fe ve las oportunidades, hermanos. Yo creo que estamos aquí porque vamos a ver las oportunidades que Dios va a hacer sobre nuestras vidas. ¿Saben? Nuestra iglesia es una iglesia que en medio de las pruebas hemos seguido adelante. Y cuando uno le es fiel en medio de los problemas, de las situaciones difíciles, venga que hablen de ti o no hablen de ti, y sos fiel al Señor, Él va a abrir puertas a su iglesia. Va a abrir puertas a cada uno de nosotros que deseamos fiel. Pero tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos para que Dios nos bendiga. Yo creo, hermanos, hemos orado cada uno de nosotros por un transporte. Sigan orando. Que en la noche o un momento preciso vamos a ver entrar nuestro bus acá. Dirá usted, pastor, ¿cómo es posible eso? Eso tiene que tener dinero. Yo sí tengo mucho dinero, soy millonario, archimillonario. No se compara nada en mi billete de lo que estamos aquí. Wow, pastor, qué orgullo. No, es que yo soy hijo de Dios. Y el banco mío se encuentra en el cielo, hermanos. Cuando uno tiene esa convicción, Dios va a usar personas y va a decir, y va a poner una inquietud y una necesidad y va a decir, wow, esa iglesia, a pesar de los problemas de ese país, a pesar de la necesidad, siguen. No, yo quiero apoyar a esa iglesia. Y así Dios va a tocar. Y de repente tú y yo ni la conozcamos a esa persona, pero nació dentro del corazón. ¿Y cómo hizo eso? Porque Dios tocó con su dedo el corazón de esa persona. Así trabaja nuestro Dios, hermano. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué razón, hermano? Porque Él se encargaría de sus enemigos. ¿Cuántos creen que Dios se va a encargar de nuestros enemigos? Miren el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, miren, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren. Mira, ¿qué dice ahora? A tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un día estas personas tendrían que reconocer que los creyentes tenían razón y que los que somos hijos de Dios tenemos razón, hermanos. Si nosotros atendemos la obra de Dios, Él se va a encargar de nuestras batallas. ¿Por qué razón? Porque Él los guardaría de la tribulación. Hablando de la iglesia de Filadelfia que va a pasar la tribulación. Miren el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10 es una promesa, hermano, de que la iglesia no atravesará la tribulación, sino que será llevada al cielo antes que comience la tribulación. Y eso usted puede verlo ya en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13 en adelante, todos esos versos en adelante. Hermanos, Dios está haciendo la obra y sigamos siendo fieles. Número 2, ¿por qué debemos ser fieles? Ahora miremos la exhortación. Vean el verso 12, 10 al 2. Dice ahí el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué dice? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre dice ahí nuevo. Hermanos, aunque el Señor no criticó a esta congregación de Filadelfia, dejó la misma instrucción que había sido entregada antes a los fieles cristianos de Tiatira.
que habla ahí en el verso 11 y podemos compararla en el capítulo 2, verso 25. Miren ahí capítulo 2, verso 25. A esta la comparó. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. A la luz de la inminente venida de Jesús, debía de conservar su estabilidad doctrinal, su constancia espiritual, su obediencia a Dios, y así no perderían su corona de recompensa. Hermano, la mala noticia es que iba a venir una hora de prueba sobre el mundo entero. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles a pesar de los problemas que nosotros pasemos en esta tierra. ¿Por qué razón? Número uno, pero la promesa es que ellos serían guardados en esa hora. Vean el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa iglesia y otras de Asia, hermano, tendrían que enfrentar mucha persecución. Algunos entienden que Dios les prometió protección en esa hora. Sin embargo, aquí el vocabulario del versículo sugiere una escena diferente, porque en Apocalipsis los que moran sobre la tierra, que dice ahí, se mencionan varias veces y se refieren a los no creyentes que seguirán el anticristo y que serán el objeto de la ira de Dios. Hermanos, te voy a decir esto: qué terrible y horrenda cosa es no recibir a Cristo ahora en estos tiempos. Porque cuando el Señor venga, la iglesia será arrebatada. ¿Y cuál es la iglesia? Los que hemos recibido a Cristo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque cuando Él venga ya no hay más oportunidad. Y va a ser tan terrible que imagínense, de esta manera lo he dibujado. Va conduciéndose un avión, el piloto y muchos pasajeros, hasta de 200 pasajeros o 300 pueden haber. Y en ese avión, el que va manejando, el piloto, es creyente, es cristiano, recibió a Cristo. Arrebata, viene el Señor, va a ver como un abrir y cerrar de ojos, desapareció. ¿Cómo quedó el avión? Sin piloto. Y muchos de los que no tenían a Cristo en el avión ahí, se van a quedar ahí. ¿Dónde creen que van a agarrar ese avión? No va a ir para el cielo, hermano. Eso va a ir para abajo, de picado. Ajá, el que va en un bus, el que va manejando un vehículo. Y si todos en esa familia son cristianos y van manejando, desaparecen todos ahí. ¿Dónde va a ir ese carro? Estruendo y fatales cosas van a suceder. Y muchos de nosotros creemos que esto de repente es una historia o algo pasajero. No, hermanos. La tribulación, nadie va a poder sobrevivir. Por eso es importante que hoy es el tiempo que usted reciba a Cristo como su único Salvador personal. Si usted no recibe a Cristo, ¿qué es recibirlo? Aceptarlo. Reconocer que a Él se le debe de dar el primer lugar de mi corazón y de mi mente. Y que Él se apodere de mi vida. Y que diga yo en mi mente y mi corazón, yo no pertenezco a nadie más que solo al Señor. Y dejar a Él que maneje su vida y pedirle perdón, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él le va a perdonar a usted y de esa manera Dios empezará a protegerle a usted y a decirle, vas a estar conmigo y yo cuando venga te voy a recoger. Hermanos, eso es bonito, porque al recibir a Cristo es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. El día que usted muera, usted va a ir a la presencia del Señor, hermanos. Pero aquí vemos una cosa más. La promesa a los creyentes de Filadelfia es que Dios los iba a honrar. Miren el verso 12, ¿qué les dijo que iba a suceder? Al que venciere yo le haré, que dice, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, miren, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, el simbolismo en este versículo sería especialmente significativo para personas que vivían en contraste con peligros de terremotos. Ahora aquí va a haber estabilidad de columna. No necesitan salir, no necesitan oír, porque con el Señor somos fuertes, hermano. Y vemos ahí también que las ciudades antiguas con frecuencia honraban a grandes dirigentes, erigiendo, arrodillándose y sobre todo columnas con sus nombres escritos en ellas.
Ahora aquí dice que las columnas de Dios no son hechas de piedras, porque no hay templo en la ciudad celestial, hermano. En el cielo no hay un templo. Todo es Dios, lo maravilloso que vamos a ver. Mira Apocalipsis 21:22, ¿qué dice? 21:22. Y no vi en ella templo, se vio. Ya hablando del cielo, miren, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿qué es Él? El templo de ella. ¿Y qué más? ¿Se fijaron? Él es todo. Sus columnas son los fieles que llevan su nombre para la gloria del Señor. Es un sentido muy real que la iglesia cristiana actual se parece a la iglesia de Filadelfia. Porque Dios ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas de oportunidades, hermano. Y si Él abre las puertas, nosotros debemos de trabajar. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de abrir esas puertas en nuestra iglesia, sigamos y trabajemos, seamos fieles y mantengámonos llenos en amor. Amén, hermanos. Amén. Debemos de ser fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Si perdemos las oportunidades, hermanos, perderemos nuestras recompensas. ¿Cuáles son las recompensas? Las coronas que habla el Señor acá. Y esto significa avergonzarnos ante Él cuando Él venga. Número 3. ¿Por qué debemos ser fieles? Por el desafío. Miren lo que vamos a ver, el desafío que Dios les da ahora en el verso 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En el versículo 12, hermanos, ahí que acabamos de leer, la cabeza de la iglesia promete 3 cosas a los vencedores. Primero, ¿qué significa ser columna del templo? Después de los terremotos que sacudían aquel tiempo a esa región, a veces lo único que quedaba eran grandes columnas del templo. Se desmoronaba todo, pero quedaban las bases. Ahora, ¿por qué? Número 1, porque la columna significa estabilidad y seguridad. Y solamente que es nuestro Señor Jesucristo, en esa columna nuestros nombres van a estar. Ese baluarte es la fuerza y la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Porque el templo significa la presencia de Dios. Y en esta época la iglesia es el templo y la morada de Dios en el mundo. ¿Cuántos lo creen que es, hermano? La iglesia. Número 2, vemos otra bendición ahí. Porque Cristo promete que el creyente tendrá una relación con Él. Vean el verso 12, la relación que va a tener. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la cual, siempre el verso 12, de la ciudad de mi Dios, la nueva de Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Quién es inamovible, hermano? Permanente, eterno y nunca saldrá de ahí. Solamente en Cristo vamos a tener la batalla ganada. Número 3, porque Jesucristo va a escribir sobre él 3 nombres que habla ahí en el verso 12. Él es de Dios, Él de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. ¿Se fijaron las 3 nombres? 3 cosas que Él va a marcar ahí. De Dios, Él es de Dios, Él de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Es posible, hermanos, que simbólicamente los nombres se escribirán sobre la columna. Para honrar a una persona de la antigüedad, a veces se le dedicaba una columna especial y se escribía el nombre de esa persona. Pero aquí vemos que la columna que está hablando el Señor, los que tenían poca fuerza y poco reconocimiento, ellos dicen que iban a recibir ahora el honor. Esa es la entidad, ese reconocimiento por Dios. ¿Cuánto desea mejor que sea reconocido usted por Dios, hermano? Yo siento que es mejor que me reconozcan, no el hombre, sino Dios, que lo haga por cada uno de nosotros. Y es muy valioso que Dios mismo te ponga eso y te reconozca de la manera correcta. ¿Por qué razón, hermano? Porque el nombre nuevo de Cristo simboliza la revelación de su carácter y de su poder. Estas son las promesas para los que se arriesgan, hermano, a entrar por la puerta del servicio y nuestro testimonio de Dios
Abre a cada persona. ¿Será un peregrino usted? Sí. ¿Habrá obstáculos? Sí. ¿Oposición? Sí. Vamos a encontrar todo esto en la tierra. Pero al final recibirá abundante recompensa de parte de un Dios todopoderoso. Hermanos, yo concluyo diciéndose esta mañana. La promesa dada a la iglesia de Filadelfia y el reto a que continuará siendo fiel, ciertamente es palabra de Dios y aplicable a toda su iglesia del día de hoy. Que nos mantengamos fieles al Señor. Si hoy viniste esta mañana, yo te invito a que vengas el otro domingo. Ven a nuestro servicio. Toma un compromiso con el Señor de decir, voy a dedicar ese día al Señor. Este momento está solo. Porque usted vea cuánto le dedica al mundo usted. Hay veces que todo el mes, todo el año. Y muchos nos olvidamos de que Dios existe. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, es el que tocó tu corazón hoy para que tú estuvieras aquí. Y te ha bendecido. No te puedes decir que no te ha dado alimento, no te ha dado salud, no te ha dado trabajo. ¿Cómo Dios te ha provisto trabajo en medio de crisis de repente? Dirá, pastor, pero yo no veo mucho trabajo. Sí, te ha provisto. Has comido. Has podido pasar la deuda. ¿Sabe cómo yo le pido a Dios? Vean Proverbios 38, creo que si no me equivoco. Así camino yo, como ese versículo. 38. Proverbios 38, verso 8. Así, ese es el versículo que yo uso para orar todo el tiempo. En mi oración personal. Dice, vanidad y palabra mentirosa, miren, aparta de mí. Yo le pido al Señor que me quite la vanidad y la palabra mentirosa. Pero mire lo que le pido también. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan que dice ahí, necesario. ¿Sabe qué significa? Que Dios me va a dar lo necesario para ir pasando. Voy a pagar la luz, ya me proveyó, lo agarré y lo pagué. Me va a dar para pagar el agua, sí, ahí está. Ya me dio para la comida, ya me dio. Y voy manteniéndome, no me hace rico ni pobre, pero me mantiene a un margen. Pídale a Dios así, y Dios le va a bendecir. Y sin embargo, Dios nos ha mantenido de esa manera. Nos ha dado alimentos, nos ha dado donde poder por lo menos recostar nuestra cabeza. Y eso es una bendición, hermanos. ¿Cuántos creen que con Cristo somos más que vencedores? Hermanos, no olvidemos serle fiel a Dios, porque ese es el propósito de una iglesia. Y mantenga una relación con Él. Y pídale a Dios que cada día le cambie. Evite las vanas palabrerías con personas que le acusen a usted, que le diga, ay, qué arruinado, ya no decir malas palabras, eso es cristiano. Ah, usted guarde silencio. Cristianito le dicen a uno. Usted siga adelante fiel al Señor y Dios le va a dar grandes bendiciones. Téngalo presente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa, por tu palabra predicada, por este mensaje que hemos aprendido de estudio. ¿Por qué debemos ser fieles? Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a salir adelante y a crecer y a obedecer a ti. Gracias por este gran servicio esta mañana, por este buen grupo que tuvimos esta mañana, Señor. Bendícele, Padre. Gracias por las visitas. Ayúdale a salir adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el versículo de memoria va a ser el versículo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice entre 12. Entonces, vamos a dar el versículo de memoria, que es el versículo 11. Apocalipsis 3:11, hermanos. Ese es el verso de memoria. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Así nos despedimos. Buenos hermanos, a través de las redes, Dios te bendiga. Pases un buen día. Amén. todos son